¿Pero por qué alguien asesinaría a un niño de 11 años? ¿Qué motivos tendría para hacerlo? ¿Será realmente que las personas se muestran a la sociedad tal y como son? ¿O todos ocultamos un monstruo dentro de nosotros? Acompáñenme a averiguar quién es el asesino del pequeño Fran Peterson. Entonces se estarán preguntando, Marlon, ¿quién es el asesino de este niño? ¿Por qué tanto drama? ¿Por qué tanta intriga? ¿Dónde encontramos respuestas? ¿En qué lugar? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde escribimos? Amigos, bienvenidos a una nueva recomendación literaria en mi canal. Y el lugar donde pueden encontrar esto es en el libro de El visitante de Stephen King. Todos conocemos a Stephen King, que es uno de los mayores escritores de terror, de drama psicológico. Este escritor que se mete dentro de tu cabeza y hace que todas tus pesadillas se hagan realidad, que las peores criaturas aparezcan enfrente tuyo y acaben con tu vida. Estamos hablando del señor Stephen King, este autor americano que todos los años nos sorprende con nuevas novelas. Todos en algún momento hemos visto una película o una serie basada en una novela de Stephen King. Hemos tenido traumas, hemos tenido pesadillas con estas películas o con estas series, dado el terror, del drama, del suspenso que manejan, y es precisamente porque Stephen King, la literatura de Stephen King es muy enraigada en esos géneros. Hemos visto diferentes novelas a lo largo de los años que se han llegado a publicar, de que se han llegado a hacer las adaptaciones muy rápido debido a que la historia es muy buena. Como lo vimos el año pasado, volvieron a hacer un remake de It, de La Cosa, del payaso, el payaso horrible que todos conocíamos, y pues se hizo muy famoso otra vez. Stephen King tomó otro auge y pues este año nos sorprende con esta novela del visitante. Dato curioso, amigos, ya se está empezando a producir una miniserie sobre este libro, dado que es muy buena, y esperemos a ver si nos salen noticias más adelante o nos sale algún teaser, algunas imágenes que nos pueda dar como a entender de qué va o quiénes van a ser los actores. Pero ¿a qué nos referimos con El visitante? ¿De qué trata el libro? Primero hablemos de la editorial. Quiero agradecer a Penguin Random House Grupo Editorial por traer este libro. Hizo un trabajo magnífico. El visitante fue publicado en el mes de mayo en Estados Unidos, a finales de mayo, y nos llegó a Colombia hace muy poco, hace muy poquito, hace menos de 2 semanas. El mal puede tener muchas caras, incluso podría tener la tuya, o la mía, o la de mi mamá, incluso la de mi gato. ¿Verdad? ¿Quién es un asesino? ¿Quién es el gato más malo? ¡Los voy a matar a todos! Como ven, es casi de 600 páginas aproximadamente. Es una novela muy buena. A decir verdad, es como entre el drama policíaco y el terror. O sea, ¿cómo les digo? ¿Cómo se los explico? Hasta acá, drama policíaco, y de acá, terror. Una pequeña comunidad, en estas comunidades que crea Stephen King, que creemos que es como Estados Unidos, basado como en un pueblito así, pequeñito de Estados Unidos. Toda la gente vive en paz, no hay mayor problema, todos están contentos, los niños juegan béisbol, toda la gente va a ver el equipo de béisbol de la ciudad. Mejor dicho, una comunidad perfecta. No hay nadie malo, no hay peleas. Un día aparece el cadáver del pequeño Fran Peterson en el bosque, asesinado de una manera brutal. Y brutal, es horrible la forma en que se encuentra el estado del niño. Entonces el inspector Ralph Anderson empieza una serie de interrogatorios a gente de la comunidad, si vio al niño, si lo vio hablando con alguien, y todo apunta a que el entrenador de béisbol es el asesino. Y todos se preguntarían, pero si es una persona muy buena que realmente no le hace nada malo a la comunidad, ¿cómo puede cometer un terrible crimen como este? Entonces empiezan a hacer una serie de investigaciones. Luego el libro gira que probablemente sea otra persona completamente diferente, que se muestra a la sociedad súper correcta, y que tal vez esa persona sea el asesino. A medida
que ocurre toda esta investigación, empiezan a aparecer algunos hechos sobrenaturales, criaturas, que tú te quedas como, señor Stephen King, yo no me esperaba eso. De por Dios, no le metan cosas de miedo. Y sí, eso pasa en este drama policíaco. Incluso, amigo, llegas a encontrarte con muchas sorpresas a medida que tú vas leyendo el libro. Y es que el señor Stephen King ha sacado diferentes libros o novelas a lo largo de los años. Y una de estas es la trilogía de Mr. Mercedes. Acá están viendo pues las portadas, sí. Hace muy poco salió el último. Y todo lo que sucede en estas trilogías de alguna forma tiene efecto en lo que es el visitante, en ese Estados Unidos, en ese país que creó Stephen King, donde pasan cosas horribles y hay miles de criaturas malvadas, como que todo tiene un efecto. Y tú te preguntarás, pero Marlon, ¿eso realmente pasó? ¿En qué está inspirado este libro? Pues luego de hacer como una serie de indagación, de investigación, al igual que lo hizo el detective o el inspector Ralph Anderson, cuenta que pues han pasado muchos casos a lo largo de los años, amigos, serie de masacres o asesinatos que siento que Stephen King lo quiso plasmar acá. Y precisamente en una entrevista él habla de un cuento muy corto del señor Edgar Allan Poe, de que sabemos que Poe es uno también de los mayores creadores o exponentes del género del terror, del drama. Y lo que dice Stephen King es que él se basó en el cuento de William Wilson, que es una persona que se muestra así súper recatada a la sociedad, así como que excuse me everybody, this is William Wilson. Cuando William Wilson allá por dentro él dice como que los odio a todos, me repugnan, odio a la sociedad, odio como me miran, odio ocultarme debajo de esta máscara. Lo cual nos recuerda mucho a otras historias, a otros cuentos o libros como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siento que se maneja mucho eso como de la dualidad de la persona, como que tú muestras una faceta completamente diferente a la sociedad y por dentro tú eres un ser maquiavélico que quiere destruir a todo el mundo y volverlos nada. Obviamente todo se resuelve de una manera súper sobrenatural con elementos que tú no esperas, y para mí El Visitante es uno de los mejores libros que he leído de terror. Yo casi no leo libros de terror, pero siempre que sale una novela de Stephen King o veo algo relacionado con Stephen King, yo digo, this is going to be really good. Amigos, esta ha sido la recomendación literaria, aprovechando que estamos en octubre, que estamos en el mes de las brujas, de todo lo terrorífico. Qué mejor que traer un libro que realmente nos va a hacer sentir eso, que vamos a sentir que realmente las personas no son lo que dicen ser y que pueden mostrar una cara completamente diferente a la sociedad. Espero que les haya gustado. Si les gustó mucho el corto también, si quieren que haga cosas así parecidas, que haga cortometrajes basados en libros o en series, si quieren que haga parodias de esto, déjenlo en sus comentarios, compártanlo a sus amigos. Espero que se motiven a leer esto, El Visitante de Stephen King. Realmente se las recomiendo. Si te gusta el terror, si te gusta lo sobrenatural, el señor Stephen King tiene una novela siempre para ti. Pequeño spoiler sobre la próxima recomendación, no va a ser de terror, vamos a hablar un poquito del amor. Entonces estén muy pendientes, no olviden comentar y suscribirse al canal para que reciban todas mis notificaciones. Y nos vemos en una próxima ocasión. Tú, amiguito, amante de lo sobrenatural y lo terrorífico, se fueron allá a buscar quién es el malo y nadie piensa en ese niño. Fue muy duro la muerte del pequeño.